Nos vamos a concentrar ahora en la autoría mediata. Pucha, hay muchas formas de explicarla. Tratándose de conceptos normativos, estamos en una permanente discusión, construcción, complemento, etc. La vamos a estudiar de la siguiente manera. Vamos a diferenciar aquellas situaciones que explican lo que mencionamos en la cápsula anterior a propósito del referido déficit de punibilidad del ejecutor material, y otras hipótesis discutidas donde se señala que excepcionalmente puede haber un ejecutor material sin déficit de punibilidad. ¿Qué me estáis diciendo, pelado? Porque si estamos hablando de un ejecutor material que actúa sin déficit de punibilidad, por definición ese sería o un coautor o un inducido, pero no autoría mediata. Perdón lo coloquial, pero es que va a ser la clase más distendida y se me ocurren mejor los ejemplos. Calmado, pan amasado. ¿Qué pasa con la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder? Cuando estás pensando en un narcotraficante, en un narcoterrorista, en un terrorista, en un dictador que tiene todo un aparato a su servicio para delinquir, y el instrumento no actúa bajo un déficit de estos mencionados déficit de punibilidad. Punto seguido. Volvamos a la autoría mediata, entendida como un sujeto de atrás que domina el sí, el cómo y el cuándo del delito, porque domina la voluntad de otro, y ese otro es el ejecutor material que actúa bajo un déficit de punibilidad. ¡Qué recorcholis es! Santa cachucha, como decía Robin en el Batman de los 60. ¿Qué es un ejecutor material que actúa bajo un déficit de punibilidad? Acá tenés que tener un dominio relevante de la teoría del delito. Recapitulando, el ejecutor material, el sujeto que sufre el déficit de punibilidad, lo será por encontrarse en una hipótesis de no acción, de atipicidad, de justificación o de exclusión de la culpabilidad. Y aquí tú haces una línea del tiempo trazando cada una de estas situaciones, y la casuística es gigantesca. ¿Cómo se excluye la acción? Acuérdate, por falta de voluntad, porque el sujeto pierde su gestión de autogobierno, no tiene nada que ver con los aspectos subjetivos, no te confundas con eso. Recordemos que no hay acción cuando no hay voluntad cuando la persona no es capaz de autogobernarse. Fuerza física irresistible, movimientos reflejos, estados de inconsciencia. Te vales de un sujeto para delinquir. Ejemplo, ¿te acuerdas de la fila del colegio cuando estabas haciendo la cola para ir a almorzar? ¿Nunca te empujaron para pegarle un cabezazo a otro compañero? El empujado es el ejecutor material, el que le pega el cabezazo al otro alumno.
pero el que domina el hecho es el hombre de atrás, el que lo empuja. Fuerza física irresistible. Tú estabas pajareando ahí mirando el horizonte y le pegas un cabezazo a otro porque un gracioso te empuja. ¿Se entiende? Es por fuerza física irresistible. Lo mismo si se vale de una persona que sufre un ataque de epilepsia, o de un sonámbulo, etc. Por atipicidad. El ejecutor material atípico. ¿Cómo se excluye la atipicidad objetiva? Por encontrarse dentro de una hipótesis de riesgo permitido. Ahí nos remitimos a la cápsula que hicimos 2 cápsulas sobre la imputación objetiva. El sujeto que se encuentra en una hipótesis de riesgo permitido. ¿Qué más? Atipicidad subjetiva, falta de dolo. Acuérdate de las cápsulas del tipo, de la cápsula. Sí, fueron varias cápsulas. Error de tipo. El error de tipo excluye el dolo. El error de tipo vencible. ¿Te acuerdas? Sí, haz como que te acuerdas. Entonces la atipicidad subjetiva, porque te vales de un instrumento en error de tipo. El narcotraficante que utiliza un cartero para enviar un paquete que es un papel impregnado en heroína, por ejemplo. El cartero, ¿qué es lo que conoce y sabe? Que está llevando una carta. No sabía, no conocía, tampoco sabía, conocer y querer, que era una carta llena de heroína. De haberlo sabido, no la habría llevado. O a lo mejor sí, pero en el caso, la persona se gana la vida en una empresa de correo y lleva un paquete de un lugar a otro. Y lo que conocía y sabía que ese paquete era una carta. ¿Estamos? Error de tipo, un error sobre el objeto material. Sujeto justificado. A una relación sobre cuáles son las causales de justificación. Legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un derecho, cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, facultad o cargo, y según algunos también la omisión. ¿Cómo se excluye la culpabilidad? Por alguna causal de inimputabilidad. Cuando estamos hablando del segundo elemento de la culpabilidad, la conciencia de la antijuridicidad se excluye por un error de prohibición, que es distinto al de tipo. El error de prohibición es un error acerca de la autorización. Nos remitimos a la cápsula correspondiente. Y en una hipótesis de no exigibilidad. Ese sería el otro instrumento. Por ejemplo, estado de necesidad culpante, fuerza moral irresistible, obediencia debida, miedo insuperable. Entonces, el sujeto, el ejecutor material que actúa en alguna de estas hipótesis, lo hace bajo esto que estamos denominando déficit de punibilidad y no comete delito. Actúa en alguna de estas hipótesis de no delito. El que responde como autor es el hombre de atrás, el que se aprovecha de uno de estos déficits, y es el que domina la voluntad, domina el sí, el cómo y el cuándo, porque domina la voluntad de otro. Esta es la explicación. Hay varias formas también de hacerlo. Esta es la explicación que me parece más adecuada, más pedagógica para entender el problema.
dijimos que también hay una autoría inmediata por aparato organizado de poder. Cuando nos encontramos en esta situación, frente al instrumento que no actúa en un déficit de punibilidad. Estábamos hablando del narcotráfico, del terrorismo. Ya. ¿Cómo dirás tú? ¿Eso no será una inducción? ¿No será una coautoría? Bueno, es súper discutido. La autoría inmediata en virtud de un aparato organizado de poder tiene consagración jurisprudencial en Chile a partir del caso de la extradición del expresidente del Perú, el señor Fujimori. Básicamente, ¿qué se exige para encontrarnos en estos casos y dónde nace? Esto nace a propósito de los soldados del muro de Berlín que le disparaban a los disidentes. Estamos hablando de un sujeto entrenado, adoctrinado, convencido. Lo condecoraban, lo premiaban, llegaba orgulloso a cenar a su casa, maté a un disidente. Como hablamos ahí del autor, del jerarca que da la orden, si el ejecutor material no se encontraba en una hipótesis delictiva. Entonces, bueno, esto se ha tratado de explicar, esta forma de autoría se ha tratado de explicar por lo que sucede a propósito del derecho penal económico, donde se diluye la autoría. Entiendo que según la mayoría esto no es aplicable al derecho penal económico, sino que sería aplicable al ámbito de la criminalidad organizada, siempre y cuando se cumplen las siguientes circunstancias. Primero, que se trate de una organización. ¡Wow! Autoría inmediata en virtud de aparato organizado. Ya, pero ponte serio. ¿Qué es una organización? 3 o más personas. Porque si son 2, ya ahí estamos cayendo en otra situación, por ejemplo, una inducción. 3 o más personas. Que esta organización actúe al margen del derecho. No va a ser cláusula segunda. El objeto social será el narcotráfico. Ponte serio. La organización tiene que actuar al margen del derecho. 3 o más sujetos que actúan al margen del derecho. Y estos 3 o más sujetos tienen que encontrarse en una relación de jerarquía. ¿Qué significa esto? Hay sujetos que dan órdenes y otros que obedecen. Relación de jerarquía. Y por último, esta organización que actúa al margen del derecho en situación de jerarquía debe tener cierta permanencia en el tiempo. ¿Cuánta permanencia? Es un concepto funcional. Y el otro elemento que se señala es que los ejecutores materiales, para mí es fuerte hablar de esto porque según nosotros, lo estoy subiendo a la misma micro de la dogmática que defendemos, el concepto de persona es irrenunciable y las categorías dogmáticas tienen que construirse en función de una persona con nombre y apellido para después repetir, si quieres, socialmente. Bueno, para hablar de autoría inmediata en virtud de aparato organizado de poder, el ejecutor material tiene que ser esencialmente fungible. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera, o sea,
en terminología privatística, es que sea esencialmente intercambiable. Las personas no son intercambiables, pero el sentido normativo al que estamos queriendo decir relación es que cualquiera habría cumplido con la misma función. Y con esto pasamos a la siguiente cápsula.